Bueno, imagínense que vamos a trabajar con un volumen de fluido de una caja muy pequeña. Entonces, esta caja, digamos, mm, estaría corriendo un fluido. ¿En qué dirección estaría la velocidad? Pues tendríamos en realidad tres componentes. Esta es una pequeña parte del fluido y entonces la velocidad sería en tres componentes. ¿Cómo en tres componentes? Bueno, pues nosotros tendríamos una componente en X, componente en Y y componente en Z. ¿Sí? Si lo vemos de esta manera, tendríamos una componente en X, tendríamos una componente en Y, ujú, y tendríamos también una componente en Z. Entonces, de hecho, tendríamos un vector genérico. Si nosotros pusiéramos representar la velocidad, ujú, la velocidad del fluido como un vector para saber directamente hacia dónde va, pues veríamos que tendría esta dirección. Entonces, imagínense ustedes que tenemos este, esta caja de fluido, este límite, este control de volumen en el fluido y hay una velocidad que va cruzando por una velocidad que va a ingresar dentro del fluido y se va a distribuir. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener una serie de esfuerzos cortantes, no solamente tendríamos los esfuerzos cortantes en una sola dirección, sino las tendríamos en distintas direcciones. Entonces, este vector velocidad, pues ya sabemos que va a tener componentes en X, en Y y en Z. Por eso tenemos la velocidad, que sería Bx, By y Bz. Y bueno, sus componentes también son velocidades, son vectores, ¿no? Y tendríamos este tensor, los esfuerzos cortantes que va a estar sufriendo esta caja de fluido, que es parte de todo el fluido, y que tenemos esta velocidad genérica que se mueve en diferentes direcciones, va a generar distintos esfuerzos cortantes. Estos esfuerzos cortantes los vamos a nombrar tau XX, tau XY y tau XZ. Vamos a explicar los primeros. ¿Por qué los primeros? Porque los primeros van a actuar en esta área, en esta área perpendicular a la fuerza, ¿no? Bueno, no, en esta área que va a ser en la dirección de la fuerza, ¿sí? Si supongan que ustedes, que nosotros tenemos esta área, ¿sí? La velocidad iría, en este caso, iría en dirección de Z, ¿sí? Va hacia arriba, ¿sí? Tendríamos esta componente de velocidad BZ. ¿Sí? Entonces la dirección va hacia arriba y la variación de la velocidad iría en dirección de X. Uh-huh. Entonces, este tensor, esa componente de este tensor en general sería tau xz, ¿sí? La segunda va a ser siempre la dirección de la fuerza. Uh-huh. Y la siguiente va a ser el área perpendicular al esfuerzo cortante. Uh-huh. La fuerza siempre va a estar actuando en esta placa, ¿sí? En esta área, ¿sí? Nosotros moveríamos esa área, pero la variación de las velocidades, digamos, irían en esta dirección, irían hacia acá. Ajá. ¿Ok? Entonces, por eso tendríamos a X, que sería el área perpendicular al esfuerzo cortante. Uh-huh. Entonces, ahí sería donde va a estar variando el perfil de velocidades. En la siguiente, por ejemplo, es la misma área, ¿sí? Nada más que la dirección va a ser diferente. En este caso, la dirección de la fuerza va a estar en dirección de la dirección de la fuerza va a estar en dirección de Y. ¿Sí? Si se dan cuenta, la dirección varía con respecto a no, la dirección de la velocidad va a ser en y la variación de las velocidades van a estar
van a estar variando con respecto a, a X. Ujú. ¿Sí se dan cuenta? Aquí en este caso el área, la dirección de la velocidad es en dirección de Z, pero la variación de la velocidad va a ser en X. Aquí tenemos la variación de la velocidad en... La dirección de la velocidad va a ser en Y, pero la variación de la velocidad sigue siendo en X. Entonces aquí tendríamos las variaciones de la velocidad. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, tendríamos a tau XX. La dirección de la dirección de la fuerza va a estar en X, pero también la variación en la velocidad también va a estar en X. Entonces aquí mismo, en esta misma línea, va a ir variando la velocidad. Ya no lo puse porque aquí puse nada más la dirección de la velocidad, que sería esta, que sería en X. Pero también, digamos, la variación de la velocidad seguiría estando en la misma dirección, en X. Por eso nos nombraríamos como tau XX. Ya sabemos que aquí podría ser una aceleración o una desaceleración. Y aquí en este caso tendríamos esfuerzos cortantes. ¿Sí? En este caso serían esfuerzos, sería un esfuerzo normal. Entonces, lo mismo podríamos hacer para las siguientes áreas, sacar representar todas sus tres componentes del tensor. Podríamos seguir con esta área. Sería mejor la de acá, ¿no? La de acá. Pero yo lo puedo representar con la del fondo. ¿Sí? Y podríamos sacar tau YX, tau YY y tau YZ. ¿Sí? Y lo mismo podríamos hacer con la placa inferior, ¿sí? Con el área inferior. Aquí ya no me salió. ¿Sí? Sería tau ZX, tau ZY y tau ZZ. ¿Sí? Entonces también podríamos representarlas, pero en general podemos obtener una ecuación general para todos sus componentes. Eh, Sería más o menos así. Uh-huh. La ecuación general para representar todos los tensores sería tau y j, que sería mu, la viscosidad, menos mu, igual a menos mu, la viscosidad, por la derivada de la velocidad en j sobre la derivada de i más la derivada de bi en dj. Ajá. Más tendríamos 2/3 de la viscosidad menos K, y esto estaría multiplicado por la derivada de la velocidad en X de X más la derivada de la velocidad en Y de Y más la derivada de la velocidad en Z en dz. Todo esto multiplicado por delta y j. Entonces, para representar cada uno de los vectores, por ejemplo, si nosotros queremos representar el vector, el tensor, perdón, este es tensor, también sería tensor. Si queremos representar el tensor tau XX, sería igual a menos mu por, primero derivaríamos con respecto a i, que sería x, sería derivada de la velocidad en x con respecto a la derivada de x más, en este caso sería en j también xx,
sería derivada de x con respecto a x, más sería 2 tercios de mu menos k, y esto sería por la derivada de la velocidad en x en dx más la derivada de la velocidad en dy más la derivada de la velocidad en z en dz. Y esto multiplicado por delta xx, delta xx. En este caso, si estos dos subíndices son iguales, si I y J son iguales, entonces vamos a tener que esto tendría delta XX tendría un valor de 1. Si en caso de que I y J fueran diferentes, delta IJ pues va a tener un valor de 0. Tal es el caso de el componente tau xy del tensor, va a ser igual a menos mu por delta, no, por la derivada de by con respecto a x más la derivada de bx con respecto a y. Aquí, por ejemplo, digamos, y sería x, ¿no? Entonces aquí es y, pero derivamos bj, entonces sería y. Aquí derivamos bi, que sería x, bx, y sería con respecto a j, que sería y. Entonces, más, esto lo multiplicaremos por algo y por otra cosa, pero aquí lo que me interesa es que esta delta sería xy. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener que y j van a ser diferentes, por lo tanto, la delta de xy va a ser igual con 0. Entonces, por lo tanto, no me molesté en ponerlo, porque ya sé que todo este término va a ser igual con 0. Entonces, en este caso, pues vamos a ver que esta delta IJ la llamaríamos la delta de Kronecker. Esto sería lo que es la delta de Kronecker. Entonces, la delta IJ, vamos a llamarlo como delta de Kronecker. Esto es lo que van a investigar de tarea. Pero otro término que vamos a ver también es el término K. En este caso, el término K va a ser la viscosidad dilatacional. Viscosidad dilatacional o viscosidad de volumen. O viscosidad de volumen. También sería tarea. Entonces, pues esto, si es que, para empezar, si I y J son iguales, todo este término va a ser 0. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar diferentes tipos de fluidos, ¿no? Tenemos fluidos. En este caso serían líquidos y tendríamos gas. Para el caso de líquidos, pues todos serían o los tomaríamos como incompresibles. Entonces, por lo tanto, es este término, el término que tenemos aquí de 2 tercios de mu menos k multiplicado por delta bx en dx más delta by en dy más delta bz en dz va a ser igual con 0. ¿Sí? Aunado también que para gases ideales, K, que sería la viscosidad dilatacional, tendríamos que va a ser igual con 0.
solamente para el caso de gases ideales, pero ya para gases reales sí tendría un valor. En este curso pues solamente utilizaremos fluidos incompresibles. Entonces, por lo tanto, todo esto, esta parte de este término no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, pues no tomaríamos en cuenta esa parte, solamente tomaríamos en cuenta esta parte que sería para fluidos incompresibles. Ya para fluidos compresibles, pues en este caso esto ya tendría un valor, pero serían cursos de transferencia de momentum más avanzados, ¿no? En este caso no se ve en esta parte, solamente se vería para fluidos incompresibles. Y ya sabemos que para fluidos incompresibles todo este término va a ser igual con cero. Entonces no nos vamos a preocupar por K y por la delta de Kronecker, pero ya después sí tendríamos que, bueno, si se van a dedicar a esto, pues ya tendrían que saber qué es lo que significa, ¿no? Entonces todavía vamos a utilizar una forma más generalizada para escribir esta fórmula, ¿sí? Porque pues no voy a estar escribiendo todas las componentes, ¿no? Cada una de las componentes, sino que aquí, por ejemplo, escribí dos nada más, ¿sí? Entonces no quiero escribir todas las componentes, sino escribiría yo solamente una forma de tensores para poder representar todo este término. Entonces, el tensor tau va a ser igual a menos mu, que multiplicaría por la velocidad, más, en este caso tendríamos el gradiente por el vector, por la transpuesta, más, en este caso tendríamos aquí 2/3 de mu menos K. Lo vamos a seguir utilizando, o bueno, lo vamos a seguir poniendo, pero ya sabemos que no lo vamos a utilizar. Pero quiero que cuando lo vean en un libro de fenómenos de transporte, pues que puedan ver el término, ¿no? Y saber qué parte de esta ecuación van a utilizar. Entonces lo van a ver más o menos así. Entonces quedaría de esta manera, ¿sí? Esa sería la forma general y tendríamos el término de la viscosidad, pues que va a ser un escalar. Esto sería un tensor, ¿sí? Porque no tenemos producto punto aquí, ¿sí? Este es un vector y este es otro vector, entonces los dos juntos sería un tensor, ¿sí? Este es un operador de tensor, ¿sí? Y este es un operador de tensor. Este es un operador de vector y este sería un vector. Los dos juntos formarían un tensor. Uh-huh. Y de igual manera aquí, ¿sí? Este sería el mismo término, nada más que este sería la transpuesta de este término. Entonces, por lo tanto, vemos que es un operador de vector con un vector al lado, pues sería un tensor, ¿sí? Más 2/3 de mu menos k. En este caso, k es un escalar, es la viscosidad dilatacional. Mu, pues sería también un escalar, ¿sí? Pero aquí la multiplicación de este operador de vector producto punto por un vector, pues va a ser un escalar. Entonces aquí tendríamos un escalar. Pero esta parte que tendríamos aquí, que sería la delta de Kronecker, sería un tensor. Entonces la delta de Kronecker, de hecho, va a ser un tensor. ¿Para qué? Para que pues tenemos de este lado un tensor. Y toda esta parte que tenemos aquí, eh, es escalar. Tenemos que multiplicarla por un tensor para que podamos sumarla con esta otra parte de aquí, que también es un tensor, ¿sí? Para que sumemos dos cantidades dimensionalmente correctas. Entonces, este tensor es el tensor de Kronecker y sería más o menos así, ¿no? Sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esa sería la delta de Kronecker. Y pues esto sería todo.